Hay una respuesta para ti, hay una promesa para ti. Seas de depresión o ansiedad, si estás perdido entre la soledad, aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Bienvenidos a Una Respuesta. Gracias por estar en cada programa conectado a través de la pantalla de Telepaís, el canal de Nuestra Identidad. Recuerde que usted puede sintonizarnos en todos los sistemas de cable en el país, pero también estamos en nuestra página web, telepaís.net. Transmitimos a través de YouTube, ¿verdad? Como Telepaís Honduras. También estamos para nuestros compatriotas en el extranjero a través de Fire TV Amazon y a través de Roku. En Facebook estamos como Telepaís en vivo, así que puede vernos a través de todas las plataformas digitales. Y hoy quiero invitarles a que nos sigan a través también de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Una Respuesta. Así usted también se mantiene conectado con todo lo que está pasando con este programa. Así que gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar un tema que fíjense que no es muy común, pero que es muy importante y trascendental para la vida de nosotras las personas. Y antes pues de introducir a este tema, quiero dar la bienvenida a la licenciada Marcia Isabel Rojas, hablando un poquito sobre su hoja de vida, ¿verdad? Porque es bien extensa. Es la licenciada en Psicología, máster en Gestión de Talento Humano de la Universidad de Miami, Florida, máster en Recursos Humanos por Unitec. Además cuenta con certificaciones en logoterapia por la Universidad Juan Pablo II de Costa Rica y en atención a niños con habilidades diferentes. Es autora de libros también esta mujer, miren, El ser tripartito, Una vida en equilibrio y Toda tú eres hermosa. Actualmente ejerce la atención psicológica de manera presencial y virtual, acompañando a personas en su desarrollo emocional, personal y espiritual. Una mujer también cristiana, una mujer que sirve en la iglesia donde ella pertenece. Así que hay mucho más, ¿verdad? Pero les hemos compartido un poco de nuestra invitada este día, la licenciada Marcia. Qué placer tenerla con nosotros en Una Respuesta. Bienvenida. Gracias, gracias. Pues qué honor poder compartir con ustedes y pues tener en mente, ¿verdad?, que estos espacios promueven la salud mental, que es tan importante dentro de nuestra comunidad, que es tan importante dentro de la familia, dentro de la iglesia. Y creo que esto es un espacio de sanidad que va a traer cambios, que definitivamente va a traer transformación, y es como pues un honor ser parte de eso. Claro que sí. Licenciada, ¿usted cree que en los últimos años se le ha prestado más atención al tema de salud mental que años atrás, que muchos interpretaban como una locura el hecho de buscar la psicología? Sí, antes un tabú, pues creo que los cambios y la vida moderna nos ha llevado a romper ese tabú, esa mentalidad, esas estructuras. Creo que crecimos con paradigmas donde se nos enseñó que la ciencia estaba peleada con la religión, con las creencias, con los principios de la palabra. También la vida moderna, ¿verdad?, nos lleva a tener un acompañamiento diferente, no solamente espiritual, sino que también un acompañamiento psicológico. Sabemos que somos seres integrales y en la palabra nosotros lo vemos cuando Pablo habla a la iglesia en Tesalónica, que Dios bendiga tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Y por eso es tan importante entender cuáles son los estados del alma, cuáles son los estados de la mente y cuáles son los estados espirituales. Porque de ahí parte la sanidad, en la comprensión de nuestras conductas, ¿verdad? Conocer es aliviar. Así es. Y hoy vamos a hablar de este tema que quizás no es un tema que lo abordamos con frecuencia, pero que está ahí. Cuando lo estudiaba pensaba yo que ha estado y está ahí como en lo secreto, y que si no hacemos algo,
pues al final nos impide poder tener una vida placentera, ¿verdad? Una vida que podamos disfrutarla porque está ahí eso que de alguna manera no fue sanado. Y háblenos un poco, ¿qué es este tema del niño interior? ¿Cómo lo definiría usted? Como usted dice, ¿verdad? Es algo que vive dentro de nosotros y no somos conscientes. De hecho, ¿verdad? El niño interior viene del concepto de la psicología terapéutica gestal. La palabra gestal tiene un origen, ¿verdad? Alemán, y significa estructura, significa forma, pero de las palabras que me llama la atención es configuración. Y es ahí donde todo el psique, el componente emocional de nuestra niñez, hacemos una compilación conductual de emociones, recuerdos, traumas, momentos felices. Entonces, el concepto del niño interior se entiende como esa recompilación emocional, tanto de experiencias positivas como negativas, lo que aprendimos en casa, la educación emocional. Y es importante porque si no tenemos conciencia, no tenemos la raíz emocional de muchas conductas y patrones que hoy en día en nuestra vida adulta se convierten en un reto, que se convierten en nuestra vida un punto ciego que solamente las personas que viven con nosotros lo ven. Por eso el concepto de niño interior se relaciona mucho con toda la configuración. Fíjate, hoy atendía en el consultorio una chica que tuvo herida de abandono. Entonces ella está configurada, ¿verdad? Para los que nos están viendo, entiendan, como cuando usted tiene un mensaje en WhatsApp, usted puede poner configurarlo por 24 horas, 7 días. Bueno, ella está configurada así como yo soy una hija de nadie, porque anduvo de casa en casa. Está configurado, no tengo identidad. Configuración, miedo a la soledad. Configuración, va a tener codependencia emocional. Está configurada el temor a la soledad. Esos patrones los vienen repitiendo, ¿verdad? Todas las mujeres de su casa. Y ese concepto de niño interior está asociado al inconsciente y muchas veces a nuestro subconsciente. Entonces, estos patrones vienen repitiéndose una y otra vez en sus relaciones sentimentales, en su comunicación con sus subordinados, en su relación con su hija. ¿Por qué? Porque está programada. Y muchas veces no entendemos la persistencia de algunas conductas porque desconocemos el mundo interior. Y una persona que no tiene conciencia de sus reacciones, no tiene conciencia de sus palabras, cómo lastiman, no tiene conciencia de sus mecanismos de defensa, se convierte en una amenaza para ella y una tortura para los que viven con esa persona. Ahora, como si alguien nos está viendo en casa e identifica lo que usted mencionaba, ¿verdad? El tema de los patrones que se vuelven repetitivos a nivel familiar, que la tía, que la prima, que la hija, y luego, ¿cómo identifico yo que hay una configuración incorrecta en mí y cómo puedo yo configurar eso correctamente? Ok. Porque hay gente, perdón, sí, licenciada, porque hay gente que lo normaliza, ¿no? Crecen, son adultos, desarrollan una familia y se vuelve normal su forma grosera de hablar, ¿verdad? Cuando tratamos a los demás, golpeamos y nos justificamos en que yo soy así, que me tienen que soportar como yo soy. Pero hoy identificamos que todas estas cosas tienen que ver con cómo está nuestro niño interior. Sí, tiene que ver con una raíz emocional. La persistencia de algunas conductas están asociadas a nivel consciente o inconsciente. El mayor espejo para la salud mental y emocional son tus relaciones interpersonales. Yo te podría evaluar con un test de 500 preguntas, pero sería agotador. Pero si tú me hablas, ¿cómo te llevas con tu esposo? ¿Cómo te llevas en la iglesia? ¿Cómo te llevas con tu vecina? ¿Cómo son tus relaciones interpersonales? Eso es clave porque ese es el espejo de cómo está tu inteligencia emocional. Entonces, cuando una persona tiene la tendencia a creer que todo el mundo está en contra de ella, tiene una herida de su niñez.
La psicología ha resumido el sufrimiento del ser humano en 5 heridas. Herida de abandono, que ese adulto tiene un apego insano, temor a la soledad, tiene codependencia emocional. De hecho, todas estas heridas van generando codependencia emocional. Si no, no tuviéramos los entornos que tenemos en Honduras, ¿verdad? Porque crecemos en un entorno de violencia psicológica, de maltrato, y lo normalizamos. Por eso muchas veces nuestra voz interior o nuestro diálogo interno, la Biblia lo llama la voz interior, es una voz interior muy dura. ¿Sabes por qué? Porque recibimos juicio, crítica y burlas durante la niñez. Entonces el diálogo interno de muchos hondureños, en lugar de levantarlos, los hunde. Porque ese niño interior creció bajo un entorno conflictivo, de abuso, de maltrato. Y sabes, estos patrones de alguna manera se vuelven adictivos. ¿Por qué? Porque desde el vientre materno se puede tomar algo negativo o positivo. ¿Cuáles son esas hormonas que traspasan la placenta? 1, el cortisol. Segundo, la hormona, ¿verdad?, de la hormona que viene a regular la parte de la felicidad, la serotonina, la endorfina. La endorfina es bien parecido a la morfina, que quita el dolor. Y generalmente esa hormona de endorfina las producimos las personas positivas, las personas que hablamos en fe, y eso viene a generar un estado interno de bienestar. Entonces, estos patrones se vienen heredando desde el vientre materno. Vemos que las reacciones son desproporcionadas, por ejemplo, al evento. ¿Por qué? Porque hay una predisposición del cortisol a manejar el estrés mínimo. Entonces esa persona estalla, esa persona lastima, hiere. Y por eso se vuelve un ciclo en la familia, porque ese es el estilo de vida. Generalmente cuando una de las pacientes les cuesta salir de estos entornos, llega siempre a ese mismo entorno de abuso de donde salió. ¿Y sabes qué le dice su cerebro? Hogar, dulce hogar. Porque duda de un hombre que la trate bien, de un hombre que sea amable, que sea dulce. Porque el entorno que conoce como familia es un entorno de violencia. ¿Cuál es el diseño de un hogar, verdad? Para hablarlo así en la parte práctica, y que la gente, nuestros televidentes, puedan identificar realmente. Yo estoy en un hogar donde tiene un diseño sano, ¿verdad? Y puede estar en un proceso, pero también un hogar donde hay un diseño que está herido, y que nuestros hijos están creciendo ahí, como para identificarlo y buscar ayuda, porque al final este es el objetivo de este programa. Sí, creo que el objetivo que yo tengo en mente, ¿verdad?, orando a Dios, primero es que las personas tengan conciencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué accionan? ¿Por qué tienden a repetir patrones con las mismas parejas? ¿Por qué eligen siempre ese tipo de parejas? El segundo objetivo es que las personas tengan identidad. Porque una persona que no sabe quién es, no sabe para qué ha nacido, no conoce su propósito. Entonces, cuando tenemos conciencia, nosotros podemos llegar a nuestra mejor versión. Cambiamos la configuración de lo que vivimos en casa. Pues la psicología nos enseña que los entornos positivos para un psicodesarrollo social saludable, pues son entornos flexibles, son entornos de amor. Fíjate, la primera necesidad del ser humano es ser amado, pero ser amado incondicionalmente. Y en casa lo menos que hay es amor incondicional. Porque nosotros crecimos escuchando la frase, si te portas bien, te traigo esto. Si pasas el examen, te doy un obsequio. Si no te portas bien, no te compro la tablet, no te la doy. Entonces nuestro amor es condicionado. Ese amor incondicional, lastimosamente, está en la mara, están las malas amistades, donde le dice, compa, yo soy tu hermano, yo muero contigo. Yo recuerdo en una ocasión que mi papá me dijo, Marcia, no hay nada que tú hagas para que yo deje de amarte. Eso afirmó mi identidad, mi autoestima y sobre todo
¿verdad?, me dio claridad de mi valor. Eso en psicología se conoce como validación. ¿Qué necesitamos en este entorno? Palabras de afirmación y sobre todo un amor incondicional. Esa es la mayor necesidad. De hecho, los antidepresivos no dan amor, los ansiolíticos no dan amor, el Prozac no da amor. Ninguno de estos medicamentos pueden llenar el vacío existencial o el agujero negro que se conoce, ¿verdad?, en la corriente terapéutica del niño interior. Ese agujero del alma, ¿no? El agujero de alma es el vacío donde la persona vive sin sentido y sin propósito de vida, y esta es la raíz del trastorno de ansiedad. Una persona que no conoce su propósito generalmente va a ver el futuro de manera negativa. Una persona que entiende su propósito, de hecho, hasta el sufrimiento tiene sentido. Pero alguien que tiene un vacío existencial, algunos pacientes me dicen, doctor, es como una caída sin fondo. Es un vacío y una soledad que la toco. ¿Por qué? Porque es una herida en el alma. Porque el ser humano, si no recibe amor y es rechazado, afecta no solo el componente psíquico, sino espiritual. Porque la falta de amor es la raíz de todos los trastornos mentales. ¿Todos los seres humanos necesitamos sanar nuestro niño interior? Creería que sí, porque imagínate, ¿por qué crees que el Señor le dice a Abraham en Génesis 12, deja la casa de tu padre, deja tu parentela, vete a la tierra que te mostraré y te daré un nombre nuevo? Hoy Dios nos dice, psicológicamente sal de la casa de tu padre, porque ahí te dieron la identidad de la rechazada, de la fea, el bruto y otras palabras que nosotros conocemos coloquialmente en Honduras. Entonces, cuando le dice, vete de la tierra de tu padre, no le está diciendo solamente físicamente, psicológicamente tienes que salir de esa identidad. Como me decía la paciente, yo soy la hija de nadie. Esa es la identidad que recibió en casa. Porque vivió en la casa de una tía, después en la abuela, después la mamá venía, después otra vez la tía, la prima. Y ese sentimiento de abandono, lo que dificulta es tener una autoestima sana. Lo que dificulta es que te respetes y que te des amor. ¿Sabes por qué? Porque un niño cuando necesita ayuda y no la encuentra, empieza el mecanismo de defensa. Y entonces ese niño empieza a ser independiente. Como no hay apego con la mamá y el papá, ese niño cuando crece no pide ayuda. Cuando crece, esa mujer dice, yo con estas manos eduqué a mis hijos. Cuando crece dice, yo no necesité un peso de ese hombre. ¿Por qué? Porque hay una herida en su niñez que la configuró, porque muchas veces pidió ayuda, pero mamá no estaba, papá no estaba, trabajaba, emigró a otro país, murió. Entonces el niño intentó buscar ayuda, pero no la encontró. Entonces en la vida adulta tienen un mecanismo de defensa diferente. Y habrá situaciones en nuestra vida que fueron inéditas, porque nuestros padres no son malos. Simplemente, cuando se vive un entorno así, si la persona no tiene conciencia, no puede sanar. Ahora, licenciada, porque el tiempo se nos está yendo, sí, y me gustaría preguntarle cómo un niño, una persona que tiene su niño herido puede caer en las adicciones, y me refiero no solo a las adicciones del alcohol o las drogas. Hay gente que se vuelve adicta a la tristeza, sí, otros se vuelven adictos a la alegría, adictos al enojo, y a veces este tipo de cosas la vemos como parte de un temperamento, pero realmente vemos que la raíz tiene que ver con eso. Emocional. Sí, lo que pasa, mira, yo lo que he observado en los hombres que van a terapia, la diazepam es el trabajo, el alcohol y las mujeres. La mujer tiene otros mecanismos de defensa, ¿verdad? Totalmente diferentes. Pero siempre un vacío siempre va a buscar llenarse. Lastimosamente buscamos llenarlo con lo material. Entonces se busca un matrimonio, un hijo, una carrera, una casa, un viaje. Porque el ser humano no sabe qué hacer frente al dolor, siempre lo entretiene con comida, con trabajo, un clavo saca otro clavo, con shopping, con viajes.
Y el uso del dinero aquí habla mucho de que no hay salud económica, y si tú estudias acerca de la economía en Honduras, tiene el mayor endeudamiento en tarjetas de crédito, porque esa es la terapia hoy en día. Ok, ya se nos ha ido el tiempo, Ok. pero me gustaría que le diera un mensaje a nuestros televidentes. ¿Qué hacer si hemos identificado que tenemos nuestro niño interior herido? Que usted les diera un consejo, ¿qué es lo que deberían hacer? Bueno, comenzaría con Génesis 12, un llamado a nacer de nuevo. Hay un llamado hacia Abraham diciendo, sal de tu casa. Hoy Dios te dice, sal psicológicamente, donde te lastimaron, donde te hirieron, donde te llenaron de complejos, donde quizás cambiaron tu identidad. Y hoy Dios te dice, yo te voy a cambiar el nombre a hija amada o hijo amado. Y finalizo con esto. La vida puede ser difícil, la vida puede ser dura, incluso injusta, pero la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios y no puedes menospreciar tu vida sin importar lo que estás pasando. Va a pasar, puedes sanar, hay que esforzarse por ser feliz. Y hoy esas son las palabras que puedo compartir para que toda la comunidad que está conectándose y que va a ver este programa nuevamente, sepa que hay una oportunidad para ser feliz, que luche por su felicidad. Gracias. Gracias, licenciada Marcia. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos con más. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una Hay silencios que pesan, donde el temor y la distancia intentan definir tu caminar. Para quienes buscan respuestas verdaderas en el camino a la madurez y anhelan sanar el corazón en profundidad, existe un lugar seguro, un camino directo hacia la libertad interior y el conocimiento del Señor. El perfecto amor, un escrito hecho para sumergirse en él, ponerlo por obra y transformar tu realidad, porque una vez que comiences a vivirlo, no volverás a ser el mismo. El perfecto amor, en su nuevo formato, adquiérelo en El Progreso, La Lima y San Pedro Sula. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una Estamos de regreso en una respuesta, hoy hablando sobre el niño interior. En la primera parte conversábamos con la licenciada Marcia, donde nos explicaba la importancia de prestarle atención a ese niño, de darnos cuenta que muchas veces puede estar herido y nosotros nos acostumbramos a ese dolor, pero ella nos hacía ver la importancia de volver a nacer, la importancia de acercarnos a Dios, la importancia de poder buscar ayuda para poder experimentar una vida plena. Ya en esta segunda parte está con nosotros la doctora Emma de Sosa, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa una vez más. Muchas gracias, es una gran bendición estar en una respuesta y gracias a todos los fieles televidentes de Telepaís por estar una vez más con nosotros. Así es, vamos a hablar un poco acerca desde la perspectiva bíblica. ¿Está interesado Dios en sanar nuestro niño interior? Definitivamente que sí. Ese es el deseo de Dios y siempre ha sido. Él quiere tener hijos sanos, saludables. Y algo muy importante que la licenciada Marcia mencionaba es la falta de amor. ¿Por qué el niño está herido? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué está en la condición que está, aunque sea un adulto? Y se hacía énfasis en que es la falta de amor. El mundo en sí carece de amor. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos esta parte si hablamos de la iglesia? Gente que está en la iglesia, gente que recibió a Jesús hace años, que tiene una relación con Él, pero que son personas que están heridas en su interior. Sí, hay algo muy importante. La persona que no tiene a Cristo, que no ha recibido al Señor, no puede amar. Porque Dios es amor y tener a Dios es tener el amor, pero al no habernos encontrado con Cristo, con el Señor,
difícilmente podemos tener amor en nosotros o podemos darle amor a otros. Alguien puede venir a la iglesia, puede haber reconocido a Jesús, pero si no ha pasado por todo un proceso de sanidad interna, un proceso para madurar, y el amor es lo que nos hace madurar, puede estar 40 años en la iglesia y seguir herida, aunque sea un adulto. Ahora, ¿cómo salgo de ahí? Porque hay gente que dice, pero sí, yo vi que el Señor lo llamó y que se encontró y que fue quebrantado, pero ha sido un error que únicamente lo dejemos hasta ahí y creer que Dios lo va a hacer todo. Es correcto. Quiero compartirle una experiencia. Cuando el Señor me encontró, yo me entregué al Señor con todo mi corazón y para servirle, y para mí era como dónde habías estado, que yo no te había conocido, y mi corazón empezó a sanar y yo me empecé a dar cuenta que tenía que sanar relaciones con mis padres, con el padre de mis hijos, con mi esposo, con todos, y comencé a tratar de sanar esas relaciones, pero no me daba cuenta, por muchos años no me daba cuenta que la dureza que había tenido en mi hogar hacían que yo fuera una persona muy exigente, muy dura, muy intolerante, y que no me amaba a mí misma, mucho menos podía realmente amar y aceptar a los demás, pero no me daba cuenta. Estaba en la iglesia, era pastora, servía, hacía lo mejor que podía dentro de mi conocimiento y revelación. Pero un día estaba en una montaña ahí en La Paz, donde hay hombres, varones y mujeres de Dios, y estábamos alabando al Señor, adorando al Señor, estábamos hablando de las maravillas del Señor. Y de pronto uno de los ministros que estaba allí tomó una guitarra y comenzó con un cántico nuevo, como que hubiésemos estado en el huerto de Edén, vamos a decir. Y empezó a cantar como que el Señor nos atraía, etc. Y había un joven de 21 años de edad, y yo tenía 42 en ese momento, o sea, yo le duplicaba la edad. Pero el Espíritu Santo le dijo a él, ve y ministrala como si fuera su padre biológico, ¿no? Y él fue, aunque tenía la mitad de la edad mía, y empezó a hablarme como si fuera mi papá, pero no como lo hizo mi papá natural, sino que él empezó a decirme, hijita mía, preciosa, palabras de afirmación, palabras hermosas que yo nunca había tenido, nunca había recibido. Y después de toda esa administración, yo rompí en llanto y comencé a gritar, papá, papá, y supe que no solamente estaba siendo sanada internamente de esa falta, esa carencia de expresiones de amor de mi padre biológico, sino que allí se me reveló la paternidad de Dios. Entonces, cuando yo comencé a experimentar lo que es tener a Dios como padre, ahí comenzó a cambiar mi vida, aunque tenía años ya de haberme entregado al Señor. Yo tenía como 9 años de ser cristiana ya y ser pastora, pero ahí hubo un cambio, la revelación de que Dios es mi Padre y que es un Padre amoroso, el poder experimentar el profundo amor de Dios, que soy aceptada, que Él me acepta tal como soy, que Él no me pide cambiar algo para amarme, que Él me amó primero aunque yo no hubiese hecho algo bueno o malo. Eso empezó a transformar mi vida, a pesar de que yo era salva hacía varios años. Ahorita que le escucho, relaciono un poco lo que nos mencionaba la licenciada Marcia, de que incluso en casa no recibimos un amor incondicional, ¿verdad? Porque siempre nos están, o estamos como padres prometiendo por algo bueno que hagan los niños. ¿Cómo nos ha afectado la religión en este caso? Porque, bueno, tenemos que, conozco muy poco acerca de la Iglesia Católica, por ejemplo, donde que las indulgencias o que la gente camina de rodillas.
¿Cómo nos ha afectado la religión en esta parte donde nos ha mostrado a un Dios donde nosotros tenemos que hacer algo para que Él nos ame? Claro, y cuando hablamos de religión no hablamos de los católicos solamente, hay religión evangélica también. También, sí. Y bueno, yo era una de las que pensaba que tenía que hacer muchas buenas obras para que Dios me amara o para que Dios me aceptara, que tenía que trabajar incesantemente para que Dios me aceptara, que tenía que hacer todo bueno, porque eso fue el patrón que mi papá me dejó. Tiene que sacar 100%, tiene que ser la mejor, tiene que ser sobresaliente. Entonces, claro, internamente eso es la manera como yo lo procesaba. Si hago las cosas buenas, Dios me acepta, Dios me ama. Si las hago mal, Él me rechaza. Entonces, cuando viene esa revelación de que Dios es tu Padre y te das cuenta que Él te amó, aunque no hubieses hecho nada bueno o malo, pero que Él te amó ya, que tú no necesitas hacer algo para ser amado, para ser aceptado, las cosas comienzan a cambiar. Y yo llegué a un punto tal que trabajaba incesantemente y si en algún momento me cansaba y estaba sentada descansando, pero llegaba un hermano de la iglesia, inmediatamente me paraba para que no me vieran descansando, porque para mí eso no era correcto, no era aprobado. Era como que Dios me censuraba, me demandaba mucho a mí misma. Pero el conocer a Dios como un Padre bueno y amoroso me hizo comenzar a cambiar. Ahora, luego de 40 años en el ministerio, ¿cómo usted ve la iglesia hoy en día? ¿Cree que la iglesia ha avanzado en esta dirección de tener la revelación de la paternidad, de experimentar que no necesitamos hacer cosas para que el Señor nos ame? ¿O cree que todavía la iglesia se ha quedado ahí en ese nivel? Creo que hay de todo y en todo lugar, o en algunos países quizás se pueda ver un poco más de evolución, en otros lugares no tanto, estamos iguales, pero todo depende de la apertura que le demos al Espíritu Santo. Si nosotros nos abrimos para aprender del Espíritu Santo y que Él nos enseñe, vamos a poder avanzar y evolucionar y conocer a Dios como Él es. El apóstol Pablo, a pesar de que él conocía todas las leyes, conocía la Torá, era un hombre que había sido educado a los pies de Gamaliel, o sea, era un erudito. Sin embargo, cuando él se encuentra con el Señor, cuando él es derribado de la cabalgadura, él dice que él lo tiene todo por estiércol, con tal de conocerlo a él y a él resucitado. O sea, él conocía legalistamente a Dios de una manera externa, pero ahora con un encuentro personal, él anhela conocer a Dios como Él verdaderamente es. O sea, que no importa qué tanto hemos estudiado, no importa qué tanto hemos leído la Biblia, no importa cuántos seminarios hemos asistido, si no es el Espíritu Santo quien nos revela quién es Dios y cuánto nos ama, nunca lo vamos a conocer, porque a Dios no se le conoce intelectualmente, ni se le conoce a través de la experiencia de otro, tiene que ser una vivencia personal. ¿Cómo afecta nuestra fe un niño interior herido? Difícilmente podemos creer en un Dios sobrenatural si estamos heridos, porque pensamos en primer lugar, yo no me lo merezco, yo no puedo, o Dios puede usar a otro, pero no a mí. Entonces, claro, en la medida que sanamos, nuestra fe se va fortaleciendo. Ahora, ¿cómo impacta la vida de una persona el hecho de tener su niño interior herido desde la parte espiritual? Impacta en el sentido de que va a haber un estancamiento y no va a crecer espiritualmente ni madurar emocionalmente. Conozco personas y muy cercanas que tienen quizá mi edad o un poco más y platico con ellas y es como que fuera un niño de 8 años clamando por amor, clamando por aceptación. Sus actitudes, aún en la iglesia, son actitudes de niño clamando por amor y clamando por aceptación. Bueno, ya que mencionó usted de las actitudes, ¿podríamos nosotros como mencionar cuáles son las actitudes que tenemos dentro de la iglesia nosotros, verdad? Ya que estamos hablando desde el punto de vista espiritual y bíblico, ¿cuáles son las actitudes que tenemos dentro de la iglesia cuando nosotros estamos heridos en nuestro niño interior?
para identificar y realmente comenzar a tratar esas áreas, porque a veces nos acostumbramos a que así es, ¿no? Una de las manifestaciones tal vez es el querer llamar la atención. Una persona que habla, quiere ser el centro de todo, quiere llamar la atención, es porque es un niño clamando por atención. Una persona que se resiente fácilmente porque no la tomaron en cuenta, porque no la llamaron. Y a veces hay tratos de Dios tan tremendos, ¿verdad?, con esas personas que están heridas en ese sentido. Yo recuerdo una persona muy amada, hoy ya no vive en Honduras, pero ella laboró aquí con nosotros. Pero cada vez que había una actividad, un reconocimiento, por alguna razón que no conocemos, el nombre de ella se les escapaba a los que tenían que dar el reconocimiento. Y ella vivía, bueno, hasta tartamudeaba de su frustración. ¿Por qué no me toman en cuenta? ¿Por qué no me mencionaron? Y nadie lo había hecho a propósito. Probablemente Dios lo permitía para que ella tuviera la evidencia de que necesitaba sanar algo internamente o cambiar algo. Pero esa es una de las manifestaciones también, el resentirnos o el sentirnos mal porque no nos tomaron en cuenta, porque no nos dieron una palmadita porque lo hicimos bien. No nos dijeron que lo hicimos bien. No nos dijeron que lo hicimos bien, y obvio que tenemos que reconocer la labor de las personas, pero a veces se nos escapa o no lo hacemos. Y hay personas que se pueden herir por eso muy fácilmente. Ahora, si nosotros en nuestro interior estamos esperando siempre la aprobación o la validación o el hecho de que reconozcan lo que hicimos, aunque no lo digamos, pero en nuestro interior lo deseamos, podría ser una señal de que hay algo que necesita ser alineado. Claro que sí. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios, puedo decirlo porque es muy frecuente. La mayoría de los varones son un poquito olvidados en cuanto a las fechas. Bueno, voy a hablar por mi esposo, ¿verdad? Él, se le olvidan las fechas. Entonces yo lo que hago es que anticipadamente digo, ya va a ser nuestro aniversario o algo así, para que no se le olvide. Pero no fue así cuando estábamos recién casados. Y claro, cada fecha que él olvidaba para mí era un drama. No se acordó, se olvidó, no me quiere, no le importa. Todo. Pero cuando el Señor vino a sanar mi corazón, porque hubo veces que yo me amaneciera tan deprimida, llorando y diciéndole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y el Señor tan hermoso a veces tocaba a alguien, un pastor hijo o un discípulo, que me mandara un ramo de flores, y yo fui entendiendo que Dios tiene manifestaciones de amor a través de quien Él quiere y como Él quiere, aún para ayudarnos a sanar eso, ¿no? Pero llegó un momento que mi interior sanó en ese sentido y me di cuenta que el que Él se olvidara una fecha o se acordara una fecha o me diera un regalo o no me diera un regalo, no necesariamente demostraba la medida de su amor por mí. Y Dios me permitió ver el corazón de mi esposo y saber cuánto me amaba, no importa que no me diera regalos. Que no importaba que no se acordara. O que no se acordara, ¿verdad? Yo les digo, cuando tenemos seminarios de matrimonio, les digo que los regalos que él me daba eran sacos de naranjas, eran racimos de plátano, y obviamente la mujer quiere flores, que la lleven a cenar, que le den una joya, pero eso era la manera que él consideraba que me estaba demostrando su amor. Entonces hay muchas mujeres heridas por eso, porque no reciben la manifestación de amor que ellas están esperando. Interesante, qué bonito testimonio y ver cómo Dios mismo, ¿verdad?, fue tratando, porque a veces es otra parte que no entendemos, que Dios permite situaciones en nuestras vidas o en nuestro entorno, como lo que nos compartía usted de la otra persona, sí, para poder tratar esas áreas en nosotros. Ahora, como un ministro, como un pastor, porque sabemos que nos miran muchos ministros, ¿cómo un pastor puede tratar en su congregación cuando tiene gente así, herida y con las actitudes que usted mencionaba? Lo primero es saber si el pastor es sano. ¿Cómo sabemos entonces que el pastor es sano? Porque hay muchos pastores que tienen muchas heridas. Entonces hablemos increíblemente. de eso.
qué lindo fuera que todos como ministros pudiéramos abrir nuestro corazón, tener amistades, amigos, ¿verdad? Porque el reino se conforma de amistades, de relaciones. Y muchos pastores, muchos ministros están muy aislados, muy solos. No tienen con quién compartir, no tienen con quién hablar. Y eso no es saludable. Necesitan tener un entorno de amigos con quienes contar y compartir cómo se sienten. Y Perdón que le interrumpa, ¿por qué sucede esto con los pastores? Porque normalmente la mayoría de los pastores están en ese ambiente de soledad. porque quizás se han refugiado mucho en el trabajo ministerial y no han dejado un tiempo adecuado para sus relaciones personales o para edificarse personalmente. Por ejemplo, es raro el pastor que lea de todo, lee la Biblia, pero no lee, no está informado de otras cosas. Entonces, esta es una de las cosas que puede afectar, ¿verdad? Entonces, para que el pastor pueda ministrar a sus discípulos o a sus ovejas, él o ella, tiene que estar caminando en sanidad. Eso es lo principal, tener una sanidad. Y debo decir que un niño herido, la herida se activa más o se hace más profunda cuando hay eventos en nuestra vida que hacen que eso como que se profundice más la herida y se manifieste. Entonces, es muy importante que los ministros tengan una paternidad ministerial, no solo la paternidad de Dios, sino en la tierra, padres ministeriales, pastores para su alma, con quienes ellos puedan abrirse y puedan platicar y decirles cómo se sienten. Sí, hay pastores que se identifican, que ellos sienten que sí están heridos, que necesitan sanar áreas de su vida, ¿verdad?, de su niñez, para poder ministrar correctamente a la congregación. ¿Qué les aconseja a usted? Pues que busquen, primero pues si Dios les ha puesto una paternidad ministerial, tienen que acudir a ellos. Si no la tienen, pedirle al Espíritu Santo que les muestre o les revele con quién pueden hablar. Alguien maduro que pueda ayudarles, pueda ministrarles, que busquen ayuda, pueden buscar ayuda a un profesional que les pueda ayudar. No es correcto estar ministrando sabiendo que estaban heridos. Claro que no, pero la mayoría no se dan cuenta que están heridos. En su recorrer ministerial ha identificado muchos pastores usted heridos al frente de una iglesia. Muchos. Y los puedo identificar porque yo estuve en esa posición. Entonces, no por juzgarlos, sino que muchas veces el Señor nos acerca a ellos para poder ayudarlos, impartirlos. Así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero no nos cambie. Hoy estamos hablando sobre el niño interior, cómo identificar cuando nuestro niño interior está herido, cuáles son esas consecuencias cuando nosotros no prestamos atención y cómo estos patrones, si nosotros no decidimos sanar, pueden repetirse en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, etcétera. Ya volvemos. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. En Sunshine, aprender es una aventura todos los días. Nuestros estudiantes dominan el inglés desde temprana edad, con un enfoque práctico, comunicativo y lleno de vida. Aquí exploramos, creamos, diseñamos y descubrimos el maravilloso diseño de Dios a través de la ciencia, la tecnología y las artes, porque creemos que cada niño tiene dones especiales y nuestra misión es despertarlos. En Escuela Cristiana Bilingüe Sunshine, formamos corazones, desarrollamos talentos y preparamos líderes que impacten su nación. Sunshine, un lugar de luz y bendición para todos. Para más información, búscanos en Facebook como Jardín Escuela e Instituto Cristiano Bilingüe Sunshine, o visita nuestras instalaciones en la Lima Cortés. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay Una respuesta, estamos de regreso con ustedes y yo quiero recordarles que siempre hay una respuesta, siempre hay una salida, siempre hay una solución. Por más grande que usted crea que sea el problema o la dificultad que está atravesando, en Dios siempre hay
una respuesta. Su presencia siempre va a ser el lugar más seguro al que nosotros podemos correr. Hoy en este programa hemos estado hablando acerca del niño interior, ya estamos prácticamente en las conclusiones, se nos ha ido súper rápido el tiempo, pero gracias a usted por siempre quedarse hasta el final del programa. Hay gente que cree que ya tiene 40, 50, 60 años y ya se acabó, que ya no hay tiempo para poder sanar ese niño interior. No, definitivamente no. Siempre que hay vida y esperanza, no importa la edad que tenga, puede vivir feliz y sano los últimos años de su vida. Ahora, ¿cómo alguien que ya tiene, por ejemplo, 40, 50 años o más, cómo llena ese vacío al que se acostumbró desde su niñez por la ausencia de uno de sus padres? ¿Cómo llenamos ese vacío de alguien que nunca cumplió el rol para poder llenar esas áreas en el ser humano y que cree que ya todo se terminó? ¿Qué puede hacer Dios? Sí, Dios lo puede hacer todo, Él es todopoderoso. Sí. Y la verdad que ese vacío interior solamente el Señor lo puede llenar, nadie más. O sea, mi esposo no puede hacer el papel de Dios, mi amigo no puede hacer el papel de Dios, solamente Dios puede llenar ese vacío que hay en el interior. El asunto es darnos cuenta nosotros de que está ese vacío ahí latente, presente, y darnos cuenta que necesitamos ayuda, que tenemos que buscar la ayuda, que existe algo más, que no podemos irnos así de esta tierra viviendo en vacío todo el tiempo, porque no es la voluntad de Dios que así sea. Ahora, tal vez hay gente que puede decir, bueno, ustedes están hablando de eso porque no saben lo que a mí me pasó. Como una persona que, un niño, por ejemplo, una niña que sufrió abuso sexual y que hoy dice, ¿por qué Dios no me cuidó cuando tenía que cuidarme? ¿Y por qué tuve que pasar eso? ¿Qué le decimos? Eso es sumamente duro, es una de las áreas más difíciles de ministrar. Y creo que sí requiere un encuentro con Dios y con el amor de Dios para poder sanar. Pero conozco personas, conozco mujeres que han podido sanar y que hoy día tal vez son ministros del Señor después de que Dios sanó su corazón. Conocemos Joyce Meyer, una mujer que lo puedo decir porque ella escribió un libro al respecto, creo que de cenizas a belleza, algo así. Belleza en lugar de cenizas. Ajá, ya lo ha leído. Yo lo leí alguna vez. Bueno, ella fue abusada sexualmente por su padrastro muchas veces y fue muy difícil, pero al conocer al Señor y con el amor del Señor, pudo perdonar, pudo sanar, puede ahora ministrar y aconsejar mujeres que están en esa misma situación. Entonces, es difícil, es duro, no es fácil aconsejar, sobre todo si uno no ha pasado esa misma situación, pero sé que el Señor es capaz de llenar esos vacíos y es capaz de sanar el interior del corazón, aunque la persona diga, usted no sabe lo que me ha pasado. Para cada quien su dolor es el más grande, ¿verdad? Y no es como que debemos de estar en competencia, pero cada quien va a decir, para usted es fácil, pero a mí usted no sabe lo que... Cada quien lo magnifica. Y el enemigo se encarga de que la persona lo sienta como un dolor imposible. Como un abandono de parte de Dios. Sí, pero correcto. eso no significa que Dios no Dios le siempre ame. estuvo allí. Dios siempre estuvo. A veces no nos damos cuenta que Dios estuvo, pero Él siempre estuvo allí. Y si hemos llegado hasta el día de hoy es porque Dios estuvo. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer, digamos, en esa situación? Mujeres, he escuchado de mujeres que hoy están casadas, hoy tienen sus hijos, pero siguen lastimadas por lo que sucedió en su niñez. Sí, necesitan ser ministradas por sanidad interior y pedirle a Dios que sane las memorias de ellos, porque eso es lo que ocurre. Si las memorias no son sanadas, cada vez que recordamos vuelve el dolor. Entonces tienen que ser sanadas las memorias también. ¿Y cómo ayuda la fe a romper el ciclo del abuso para que no se repita en la siguiente generación? Claro que la fe ayuda muchísimo para que no ocurra, pero también hay que tomar otro tipo de medidas. Sí. Si hay una persona que está siendo, una mujer,
aunque ahora puede ser igual varón o mujer, pero una mujer que está siendo abusada por un pariente, una persona cercana, un amigo de la familia, esta persona tiene que alejarse de ese entorno donde se va a encontrar con ese hombre que está abusando de ella constantemente. O sea, tiene que hacer cosas naturales. El sabio ve el mal y se aparta. Y también pues pedirle al Señor que pueda ministrar o sanar él internamente, pero uno debe de colaborar también. Así es. Ya solo tenemos 4 minutos, así que se los dejo para que usted le hable a esas personas que están en casa viéndonos y que hoy han identificado que hay cosas que están desalineadas, que hay cosas que necesitan ser sanadas, que la tristeza, que la preocupación, que la depresión, que los gritos, que el enojo, que los golpes no es normal y que hay algo que debe sanarse. Claro, en primer lugar yo quiero recomendarle a los televidentes que aún no han recibido a Cristo en su corazón, que eso es lo primero. Nos hablaba la licenciada en la primera parte del programa que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Y ella hablaba que eso tiene que ver con el nuevo nacimiento, un nacer de nuevo, un comenzar otra vez. Y todos necesitamos nacer de nuevo y necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón para que la sanidad comience. La sanidad no es de afuera para adentro. Las ayudas que nosotros recibimos externamente son paliativos y por supuesto que sí, son importantes, te ayudan, te calman. Pero la sanidad completa, plena, la liberación total proviene del interior y eso es del espíritu del ser humano. Nos decían que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir a nuestro espíritu, ahí se comienza a llenar el vacío del cual se ha estado hablando. Una vez que está el Espíritu de Dios en nuestro interior, desde allí puede comenzar a sanar el alma y aún el cuerpo. Entonces mi recomendación y mi consejo para los que nos están viendo es que abran su corazón para recibir al Señor Jesucristo. Él es el comienzo de toda sanidad. Así es que si tú quieres en esta hora que estás allí viendo este programa y te has sentido inquietado o inquietada porque sabes que te identificas con esta situación, puedes decir conmigo, Señor Jesús, gracias porque me diste salvación, gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario, pero resucitaste al tercer día. Y pediste al Padre que enviara al Espíritu Santo. Y hoy día yo abro mi corazón para que el Espíritu Santo venga a vivir, a morar dentro de mí. Quiero que ese vacío sea llenado. Quiero que el Espíritu Santo llene el interior de mi vida. Quiero ser sano. Reconozco que tengo un niño herido dentro de mí y que ese niño necesita ser sanado para que yo pueda ser también un adulto maduro, un adulto sano. Abro mi corazón y Espíritu Santo, ten libertad para actuar dentro de mí. Quiero obedecer tus instrucciones, quiero amarte, quiero recibir tu amor, quiero conocerte más y quiero ser sano plenamente para servirte a ti. Amén. Amén. Gracias. Bueno, hoy hemos aprendido la dureza del corazón no es el diseño de Dios para nosotros. El aislarnos, porque a veces fíjate que nosotros decimos, no, yo voy a ir ahí, pero no le voy a hablar a nadie. No me voy a mezclar con nadie. Bueno, esas son señales de que hay un niño que necesita ser sanado. Ya se nos ha ido el tiempo, ¿se despide? Claro que sí. Y decirle a todos nuestros televidentes que no dejen de sintonizarnos cada jueves a las 9 de la noche en Telepaís. Queremos bendecirlos de todo corazón y esperamos que este su programa, Una Respuesta, esté siendo de bendición para usted. Búsquenos en Facebook, en la página de Una Respuesta y denos sus comentarios. Queremos mejorar en todo momento y servirles. Así es. Y también si tienen temas, porque a veces la gente está pasando situaciones y les gustaría que abordemos un tema, a través de nuestras redes sociales ustedes nos pueden dejar sus sugerencias. Llegamos hasta aquí, será hasta una próxima emisión de Una Respuesta. Hay una respuesta para ti, hay